Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet para el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando este maravilloso libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Ya estamos llegando a la parte final del libro de Hebreos. Y estuvimos hablando acerca de recordarán ustedes, los que habitarán la Jerusalén celestial. Pero vamos a estar viendo con la ayuda de nuestro Dios en esta noche la advertencia que la palabra de Dios nos deja allí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 25 y 26. Vamos a ver con la ayuda de nuestro Dios. Hebreos 12, 25 y 26. Se los voy a leer. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y hoy vamos a estar viendo ahora, en primera instancia, este hermoso versículo. Y justamente en este versículo 25 tenemos una solemne advertencia. Observen, solemne advertencia a no rechazar la amonestación de Dios. Una solemne advertencia de no rechazar la amonestación de Dios. Y tenemos un compromiso, nosotros, como hijos de Dios. Tenemos privilegios, y el escritor a los hebreos le está desarrollando en esta epístola, esta exposición, de lo que significa Cristo como supremo, como mayor a todo. Y ellos querían retroceder, ellos querían abandonar el camino que habían comenzado. Por las pruebas, por las circunstancias, por las pérdidas, por el precio que implica en el primer siglo un hebreo convertido al cristianismo y aceptando al Mesías como Salvador, era prácticamente por sus familiares declarado muerto. Era desheredado y la comunidad lo expulsaba, no podía conseguir trabajo, perdían sus bienes, sus posesiones, sus trabajos, su posición de privilegio que tendrían cuando estaban en el judaísmo. Y de repente tenían esa tentación a abandonar el camino. Entonces el escritor a los hebreos les va a decir: mirad que no rechacéis al que habla. Ahora, el que habla, acá en este versículo 25, en esta primera parte, no está hablando del interlocutor, no está hablando del que escribió la carta, sino que está hablando directamente de Dios. Por eso dice: mirad que no rechacéis al que habla. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, háblame? ¿Cómo me gustaría que Dios me manifestara lo que Él quiere y lo que Él tiene para mi vida? Que Él me enseñe su voluntad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿No es cierto? Pero la realidad implica que cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos un compromiso, que es: tenemos que responder. Tenemos que responder a su voz, al llamado de su voz. Y a veces, como los hebreos, tenemos esa tentación a dejar de lado
esa voz de Dios. Por eso cuando uno comienza a alejarse del camino de Dios, lo primero que hace es alejarse de la palabra de Dios. Porque obviamente yo no quiero leer algo que me va a condenar, que me va a hacer sentir mal. Entonces abandono la lectura de la palabra, porque Dios me sigue hablando por este libro que es una palabra viva. Dios habla a través de la Biblia. Y entonces la advertencia nos dice, mirad que no rechacéis al que habla. Y vamos a hablar del que habla. ¿Cómo es esto? Dice, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, y vamos a parar ahí. Y nos va a dar un ejemplo el escritor a los hebreos del pueblo de Israel cuando Dios le habló y se manifestó en el monte Sinaí. Ellos, en vez de sentirse un pueblo especial, un pueblo privilegiado, un pueblo que tenía leyes que le instruían para vivir entre ellos en la adoración con Dios, en cuanto inclusive a las enfermedades, a las pestes, separando animales inmundos de los animales que podían comer, que no transmitían enfermedades, ni virus, ni bacterias, cuando no teníamos ni idea, no había idea de eso. Dios ya le había dado una alimentación a su pueblo, inclusive, para alejarlos de toda peste, de toda enfermedad. Un privilegio que las demás naciones no tuvieron, que creían en ídolos mudos, en ídolos de piedra, de bronce, de oro, de plata, de madera, invento de la mente humana, pero no era el Dios verdadero. Ahora, cuando yo pensaba, el escritor nos va a dar un ejemplo de lo que fue en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cuando Dios les habló desde la tierra. Desde la tierra hablamos porque es desde el monte Sinaí, donde Dios habló por primera vez con Israel. Y es en el monte Sinaí donde Dios reveló la ley a Moisés, que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios cara a cara para recibir toda la revelación de la palabra de Dios, la ley, la Torá. ¿Qué te parece? Entonces, observen, vamos a ver un poquito cómo fue el rechazo, porque acá dice, mirá que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para entender cómo Israel rechazó la palabra y al que habla. Lo rechazó. Y vamos a ver ese ejemplo. Vamos a, por ejemplo, en Números 14. Fíjense en el libro de Números. Después vamos a volver aquí, pero en Números 14 vamos a encontrar, para que nos situemos históricamente, ellos acaban de pasar el Mar Rojo, ya pasaron en el desierto, llegaron al monte Sinaí, recibieron la ley, la palabra, continuaron avanzando hasta que llegaron al borde de la frontera de la tierra prometida. Ellos están por entrar a poseer esa tierra que Dios le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Todas las cosas que Dios había preparado para su pueblo. Primero les dio una libertad física, sacándolo de la cautividad de Egipto, pero para darle una libertad espiritual les dio una palabra para hacerlos diferentes. Pero no solamente les dio una libertad física, una palabra, sino les dio una tierra preparada, prometida, para que ellos pudieran poseerla. Después de haber salido de la esclavitud, de no haber poseído y tenido jamás nunca nada,
sino vivir como esclavos en un lugar que no les pertenecía, Dios les prometió una tierra propia para dárselas como herencia para ellos y para las futuras generaciones. Esos eran los planes de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Dios envía, le dice a Moisés que enviara 2 espías a reconocer la tierra para ver lo que Dios le iba a dar. Y cuando vuelven los 2 espías, 10, le dice que es una tierra que hay gigantes, que tienen murallas hasta el cielo, y que están los hijos de los gigantes, los hijos de Aná, y le dan una, digamos así, no me sale la palabra, ¿cómo sería? Un informe negativo de la tierra. Sí, es una tierra que, dice, fluye leche y miel. Trajeron del fruto de la tierra, del valle de Escol, trajeron racimos de uva que pesaban más de 10 kilos, de la abundancia, de la miel. Era la verdad. Dios le dijo que la tierra era preciosa, era una tierra que estaba llena de fruto, y era para ellos. Pero ellos debían pasar la prueba de la fe. Como pueblo, tenían que confiar en Dios. Dios ya le había demostrado en el pasado cómo los liberó por las 10 plagas por la mano de Moisés de Egipto, devastando Egipto. Y los sacó de la mano como pastor de Egipto, les abrió el mar, ¿se acuerdan? El mar Rojo, lo abrió y pasaron en seco 2 millones de personas y destruyó al ejército de Faraón completo. Ahora, cuando pasan al desierto, Dios les va a dar pan del cielo, el maná, y les va a proveer el agua a través de la roca, que era Cristo. Le va a dar la palabra para alimentar sus almas y hacerlos conforme a la imagen de Dios. Sin embargo, todas estas cosas que le estoy mencionando no fueron suficientes. Entonces, ¿cómo es que Israel, el pueblo que estaba hablando el escritor a los hebreos, quedó afuera? Y acá lo encontramos en el capítulo 14, versículo 1. Fíjense lo que dice. Después que le dieron el informe, los 10, que había gigantes, que murallas, que esto, que el otro, dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Observen. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Observen la reacción. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? O sea, acá no se salvó nadie en la murmuración. Primero el líder, después el ayudante, Aarón, pero también directamente contra Dios. Dice el versículo 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volvamos a Egipto? Ahí es donde ellos desechan al que los amonestó desde la tierra, queriendo regresar al lugar de esclavitud donde Dios los había sacado con mano poderosa. Es como que uno se arrepintiese como creyente de decir, bueno, dejo todo lo que antes de conocer a Cristo. Antes tomaba alcohol, antes me drogaba, antes vivía de fiesta en fiesta, de inmoralidad en inmoralidad, y estaba perdido, y Cristo me encontró. Y ahora que Cristo me encontró y dejé toda esa vida, dejé todos esos vicios, de alguna manera yo dijera, bueno, me gustaría otra vez volver de donde Dios me sacó. Ahora, tremendo, ¿no? Porque dice versículo 4, miren lo que dice: y se decían unos a otros,
nombremos un jefe y volvamos a Egipto. O sea, directamente rechazaron al liderazgo de Moisés y querían un líder que vaya para donde ellos querían ir. No para donde Dios quería conducir a su pueblo, sino para donde el pueblo quería volver. Un líder que les haga retroceder. Un líder que le diga lo que quieren escuchar. Un líder que se amolde conforme a lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Así vemos cómo Israel, que escuchó la amonestación desde la tierra en el monte Sinaí, que tuvo la ley, que tuvo los milagros, nunca fueron suficientes. Dios nunca pudo conquistar el corazón de estos hebreos. Siempre les faltaba algo, algo no les gustaba, algo les molestaba y siempre estaban en conflicto con Dios. Entonces es interesante aprender de aquellos que ya fracasaron, dice el escritor a los hebreos. Fíjense aquellos que les amonestó desde la tierra. Desecharon a Dios. ¿Cómo les fue? Observen. Ellos quieren volver. ¿Cómo se sentiría Dios después de escuchar esta gente que está vociferando, que ha rechazado a su líder, que ha rechazado a su Dios, que quieren volver a la esclavitud de Egipto? Realmente, si yo fuera Dios, y no lo soy, ¿no? Nada que ver, pero gracia, ¿no? Dios tiene esa misericordia, esa compasión. Inclusive Dios, vamos a ver ahí, ¿no? También les quiero mostrar de qué manera ellos rechazaron. Cuando se levanta Caleb y Josué para alentarlo y decirle, no, vamos a tomar, la tierra es buena, Dios está con nosotros, lo vamos a conquistar. Los dos únicos líderes que no estuvieron de acuerdo con esa mala información, Caleb y Josué, fíjense cuál fue la respuesta hacia ellos. Versículo 10. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Observen. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. ¿Qué querían hacer con aquellos hombres que se levantaron a decirle, Dios nos va a dar la victoria, los comeremos como a pan? Dios nos prometió darnos esa tierra, vamos a poseerla. Los quisieron matar a pedradas. Esa fue la respuesta del pueblo de Dios, después de haber recibido todas las bendiciones de Dios. Un pueblo que rechazó la amonestación. ¿Y qué pasa cuando uno rechaza la amonestación de parte de Dios? Y uno le da la espalda a Dios y desprecia lo que Dios ha hecho y lo que Dios tiene preparado. Porque ahí estaba jugándose en esa decisión, en la frontera, en Cades Barnea, ahí estaban para entrar a poseer. Y esa era la prueba que Dios les puso, a ver qué iban a escoger. Si iban a creer y a poseer por fe o iban a tener la respuesta que tuvieron de incredulidad. Entonces, eso fue el gran pecado de este pueblo. Observen la pregunta del Señor después de haber visto esta respuesta. Versículo 11. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, Dios ya no podía hacer más nada de lo que hizo por su pueblo. No tenía más para entregarles. Con todo lo que les dio, debería haber sido suficiente para que ellos pudieran creer y confiar en Él. Para eso los llevó al desierto. Para que aprendan a confiar en Dios. Pero no lo hicieron. Y hoy, en este tiempo, Dios sigue siendo ese mismo Dios que nos ama, que nos ha salvado, que tiene planes preparados, que tiene todo listo para nosotros. Pero nosotros volvemos a querer pisar en las huellas de aquellos que ya desecharon al Dios que les habló. Desecharon
al hombre que Dios les puso. Desecharon la palabra que Dios les dio. Dijeron, no, vamos a volver a Egipto. Ahora, tremendo porque Dios está quebrantado y dice, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me van a desdeñar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio? ¿Hasta cuándo? Le dice al líder. Y ahí le propone Dios destruirlos directamente. Vamos a eliminarlos, le dice Dios a Moisés. Y vamos a levantar otro pueblo. Y ahí se para el líder y dice, no, Señor, lo sacaste de Egipto, ¿qué van a decir las demás naciones? Que lo sacaste para matarlo. Y empieza ahí a interceder por ese pueblo tan duro de corazón. Pero miren, hermanos queridos, en el versículo 22, y acá es donde Dios desecha a este pueblo. Versículo 22 de Números 14. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. O sea, ¿cómo es que Dios te desecha? ¿Cómo nos desecha Dios? No es en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima, ni en la octava, ni en la novena. Escuchá, dice Dios, 10 veces me ha puesto a prueba este pueblo. O sea, ¿Dios es un Dios de amor? Sí. ¿Es un Dios paciente? Sí. Pero también tiene un límite. Y también es justo. Y Dios le dice a Moisés, mirá, Moisés, 10 veces ya, desde que salimos, este pueblo me han puesto a prueba. Fíjate lo que dice. Y ahí toma la decisión Dios. No verán, escuchá, ¿cuál es la consecuencia? No verán la tierra que juré a sus padres. No la verá ninguno de los que me desdeñaron. Entonces esa es la consecuencia de desechar la palabra de Dios. Uno se pierde todas esas bendiciones que Dios tenía preparadas para sus hijos. Se pierde ese lugar especial que Dios tenía. Esa persona especial, ese trabajo especial. Todo lo que Dios tiene es bueno, agradable y perfecto. Pero si uno desecha la amonestación de la palabra, Dios te quita por disciplina todo lo que Él había preparado para vos y para mí. Y lo dice acá. No verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. ¿Viste? Dios tenía eso preparado para ellos, pero ellos tenían que aprobar el examen. Y fueron infieles, y fueron incrédulos ante ese informe, porque tenían un mal corazón, se quedaron con la voz de los 10 y no con la voz de los 2, que le dijeron que Dios se los iba a entregar, se los iba a dar. Ahora, fíjate en lo que dice en Números 14:26 al 35, vamos a ver la decisión de Dios. Dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta generación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel, que murmuran contra mí. Ahora, quiero mostrarles cuáles son los pecados para aprender nosotros que te pueden llevar a que Dios te deseche. Como instrumento, no de salvación, sino como instrumento de Dios, para servir a Dios. Una es, en primer lugar, la incredulidad, porque ellos no creyeron cuando
escucharon el informe. Pero otra de las cosas que ellos los desechó Dios es porque ellos vivían, ¿cómo? Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Lo volvemos a repasar allí, versículo 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Una de las cosas que hizo que Israel fuera desechado por Dios fue, primero, la incredulidad, pero segundo, la constante murmuración. Y esa palabra murmuración es un pecado grave que muchas veces nosotros lo hacemos con libertad. Podemos hablar y murmurar y quejarnos y juntarnos a hablar de algo o de alguien como algo normal de los líderes y bueno, y lo hacemos con toda alegría, ¿no? Pero mirá lo que dice, que esa palabra murmuración está hablando de decir algo en bajo tono. Habla de gruñir. ¿Viste cuando algo no te gusta y estás enojado? Haces una queja, ¿viste? De bronca. Eso es murmurar. Un graznido. Como el cerdo, ¿viste? Así, pero es una queja contra Dios. Por situaciones, por circunstancias, por pruebas, por enfermedad, porque no se te dio, porque no te sale, y uno vive quejándose, vive murmurando, vive siempre enojado en su corazón, en vez de estar agradecido, en vez de ver la mano de Dios. Y eso es algo que Dios le molesta sobremanera, porque Él lo declara al pueblo que Dios desechó. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la amonestación desde la tierra. Dice Dios, ¿qué más tengo que hacer con este pueblo? Yo les he mostrado mis maravillas y mis milagros. Y sin embargo, no los puedo cautivar, no puedo comprar su corazón. Siempre me están despreciando, me están dando la espalda, están escupiendo hacia el cielo y quejándose y tirando el puñetazo y diciendo esto, el otro, aquello, fíjate. Cuidar nuestro perverso corazón, hermanos, porque el que nos pone en la familia que tenemos, en la iglesia que tenemos, en el pueblo que tenemos, con las personas que tenemos o no tenemos, es Dios. Nos da el trabajo donde nos tocó. Y en vez de ver un privilegio, una bendición, siempre nos estamos quejando de ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué no me tocó aquello a mí? Y eso es lo que le estamos declarando nosotros a Dios. Mirá lo que dice el versículo 28. Diles, vivo yo, declaro el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado, escuchá y anotá, contra mí, 20 años para arriba. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios distingue personas que no están de acuerdo con ese movimiento de incredulidad y de murmuración. Ellos fueron los únicos dos que se salvaron y sobrevivieron de toda esa generación que iba a ser sepultada por 40 años en el desierto hasta que murieran y después entrarían a poseer la tierra. Tremendo, ¿no? La disciplina de Dios. Dice, sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Cuando uno desprecia la amonestación de la palabra, desprecia las bendiciones que Dios tenía preparadas. ¿Ustedes no se creen dignos? Bueno, morirán acá en el desierto, dando vueltas, infructuosamente. Ellos, hasta que murió toda esa perversa generación.
Es fuerte la amonestación que nos hace el escritor a los hebreos, porque nosotros podemos caer en esta actitud que tuvo Israel de ser incrédulos, de siempre estar dudando de Dios, de que lo ponemos a prueba y que todo lo que Él hace nunca es suficiente para conquistar nuestro corazón. Mira la vida que tenés, mira la salud que tenés, mira la familia que tenés, mira la pequeña iglesia tal vez que tenés, pero ¿tenés algo? Mira el plato de comida que tenés, mira la ropa que tenés, mira cuántas bendiciones hay. Y entonces uno puede caer en esa actitud de queja constante, de murmurar entre dientes, de gruñir, siempre enojado, en vez de estar siempre agradecido. A veces no es fácil, yo entiendo eso, a veces me pasa, que paso situaciones en las cuales me da tristeza, me da desánimo, a veces lloro, a veces puedo caer en desánimo. Pero después empiezo a pensar y a meditar y a ver las cosas buenas que tengo, a ver las bendiciones que Dios me ha dado. Y ahí empieza a cambiar mi corazón, el enfoque y la actitud. Tené cuidado con lo que te enfocás. Fíjate con lo que te enganchás. Y fíjate con quién te rodeás, porque a veces estás todo el día con gente que está completamente en depresión y son enemigos de todo y todo está mal. Y eso es contagioso, ¿o no? Te va contaminando el corazón y después al rato ya estás pensando como él y actuando como él. Separate de esa gente que te va amargando el corazón. Mira lo que dice, versículo 32. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Alguien sacó el cálculo de cuántos funerales diarios habría hasta que esa generación quedara sepultada, y aproximadamente eran 90 funerales diarios que había cada día en el desierto, que iban muriendo. Esa generación incrédula, esa generación murmuradora. 90, ¿qué te parece? Así que había predicación todos los días, había una palabra que Moisés tenía que dar por los cadáveres que había que despedir. ¿No? Tremendo, ¿no? Es fuerte la palabra. Dice el versículo 33, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Así que los hijos de ellos iban a entrar. Otra generación. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año. Escuchad, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa generación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Ahí está cómo le fue a los que no quisieron escuchar la amonestación desde la tierra. Y hermanos, con todos los años que tengo en Cristo, siguiendo al Señor, no he visto ninguno que pueda prevalecer contra Dios. Nadie es tan fuerte. Y Dios a la corta o a la larga me va a ganar la pulseada. Entonces, ¿por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué no entender su amor? ¿Por qué no responder ante sus milagros y maravillas? ¿Por qué no ser agradecidos cada día por la luz, por el trabajo, por el sol, por la familia, por lo que tengo, por lo que no tengo? Dios sabe por qué no me lo da. Saber que no hay nadie que me ame más que Cristo. Como dice aquel hombre que perdió a su esposa y lo abandonó. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amor. Y ese Dios que tenés, que está en tu corazón, que te salvó, que puso tu nombre en el libro de la vida, merece tu amor, merece tu fidelidad, merece tu gratitud. No sé lo que te hayan hecho las personas, porque a veces también me pasó. Me puse a mirar a las personas y saqué los ojos de Dios y terminé alejado de su camino. Hasta que dije,
Dios juzgará a cada uno, pero yo tengo que responder ante Dios. Y Dios no me hizo nada. Dios no me hizo nada. No tengo excusa para no seguirle. No tengo excusa para no amarle. Y eso me ha pasado a mí. Por eso, hermanos, es como decir, aprendamos de los errores, de aquellos que ya han decidido mal, y no imitemos ese camino, porque vamos a tener el mismo fin. No va a cambiar la película. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el escritor a los hebreos. Nos advierte solemnemente, nos amonesta Dios, diciendo si ellos que desecharon al que los amonestó no escaparon, tampoco nosotros vamos a escapar si tomamos esta misma decisión. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, justamente hablando del ejemplo de Israel. Es casi paralelo, ¿no? El pasaje de Hebreos con este de Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Primera Corintios 10, versículo 10. 1 Corintios 10, 10. Mire lo que dice Pablo. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Escuchá lo que dice Pablo. Mirar el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento y no copiar e imitar su pecado. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos ¿por quién? Por el destructor. Y mira lo que dice el 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quien han llegado al fin de los siglos. ¿Ven? Eso que estamos leyendo es para nosotros, para no copiar el mal ejemplo, para no pisar en sus mismas huellas y no terminar de la misma manera. A veces te pasa que vos ves como lo que le pasó a otro y decís, no, aprendés. El temor por lo que Dios le hizo a otro, ¿no? ¿Y cómo le va a uno que desecha la amonestación? El destructor se lo va a comer. Entonces, fíjense, volviendo entonces a el pasaje de Hebreos, nuevamente, capítulo 12, ya hemos visto el ejemplo de Israel, que fue amonestado desde la tierra, ¿y qué hicieron? Desecharon a Dios, lo desdeñaron y Dios los destruyó. Volviendo al 25, 12, 25, para repasar. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, observad la conexión ahora. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Viste cómo lo conecta? No está hablando solo de Israel, sino dice, si a ellos le pasó, a nosotros, lo dice acá. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ahora Dios me pone personas, me pone situaciones para evitar que yo me termine apartando de aquel. Porque fuera de Dios no hay nada. Porque el diablo no te quiere ya porque ya no sos su hijo. ¿Y qué opción tenemos? Seguir el camino del Señor. No importa si uno ha fracasado, se ha caído, se ha fallado. 7 veces se cae el justo y vuelve a levantarse. Mientras hay vida, Dios te está dando oportunidades porque te ama profundamente más que nadie en este universo.
Ni padre, ni madre, ni hermano, ni hijo, ni nadie, ni esposo, nada puede igualar al amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo lo demostró? Enviando a su único hijo a que muera como si fuera el peor de los malhechores en una vergonzosa cruz. Fue despedazado, desfigurado para salvarte de la llama del infierno. La pregunta es, ¿qué más tiene que hacer Dios para que podamos nosotros convencerlo que este es el mejor camino donde podemos estar? Que este es el mejor lugar donde podemos estar. Porque uno que ha estado firme y en un momento no estuvo tan firme, sabe por experiencia propia y personal qué vacío, qué tristeza, qué dolor que produce estar lejos de Dios. No hay con qué llenar ese vacío. No hay alcohol que lo pueda tapar, ni droga que lo pueda estimular, ni sexo que pueda reemplazar ese amor de estar caminando con el Señor. Ahora, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Por eso, la exhortación no es para ustedes, la exhortación es para mí, es para todos. Porque, mirá lo que dice al terminar, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ahora observáis que la amonestación desde el cielo lo involucra al escritor de la carta. ¿Te diste cuenta? La amonestación no es para alguien especial, es para todos en general. Y para el que está siendo el interlocutor, el escritor que no sabemos quién es, de Hebreo, él dice, aquel que nos amonesta, él se incluye desde el cielo. Es algo que hay que tomarlo en serio. Es algo que va a marcar tu destino y tu forma de terminar en este mundo tus días finales. Fíjate si es importante. Uno puede tomar una decisión, puede haberse arrepentido de sus pecados, pero la carrera, como empezamos hablando en Hebreos 12, no es de 100 metros, no es ni de 400 ni de 500. Es un maratón extenuante hasta el final. Hasta que el Señor diga, hasta que el Señor te llame, hasta que el Señor te lleve a su presencia. Y ahí sí, ya está. ¿Que hay pruebas? Sí. ¿Que hay lucha? Sí. ¿Que cuesta seguir el camino? Sí. Pero más cuesta abandonarlo y darle la espalda. Te lo puedo garantizar. El dolor no tiene cura y no hay consuelo. Cuando el hijo pródigo salió del hogar y dejó al padre, no encontró lo que él pensaba que le iba a dar la felicidad. Hizo grandes fiestas, fue gastando su fortuna, se la patinó con mujeres de la vida, y cuando todo lo malgastó y se quedó sin nada, empezó a reflexionar y dijo, volviendo en sí, salió de la locura, la mentira y del engaño, y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de abundancia y yo aquí perezco de hambre? Perdió todo, perdió la herencia, perdió los bienes, los amigos lo dejaron, nadie le daba nada, porque así es este mundo, pecador, egoísta, manejado por Satán. No creas la mentira que afuera se está mejor que adentro. Esa ya me la contaron y la he visto 1000 veces. Por eso, hermanos, en esta tarde, en esta noche, que produzca un temor su palabra y escuchar al que nos amonesta desde el cielo a través de esta carta maravillosa y este capítulo que estamos estudiando, de que nos dé fuerza para no abandonar, para no dejar el camino del Señor y no creer a la mentira, a las mentiras de Satanás. Que se acuerdan cuando estuvo con Eva, le dijo, ¿y qué tal?
¿No pueden comer nada? No, no, podemos comer. ¿Y ese árbol? No, ese no. Morirás. Dijo Dios que moriremos. Dijo Satanás, no van a morir. Coman tranquilo. No hay consecuencias. ¿Y saben por qué Dios no se lo da? Porque es egoísta. Y sabe que si comen serán como Él. Y ahí Eva creyó esa mentira. Quiso ser igual a Dios. No se conformó. Y comió ese fruto. Y perdió todos los privilegios. Perdió la comunión con Dios. Fue expulsada del huerto del Edén. Y cuando tuvo sus hijos, uno mató, Caín mató a Abel. Qué tremendo, ¿no? Yo me imagino a Eva, que fue una mujer que fue criada en inocencia justo con Adán. Se llevaban de maravilla. Él venía poniéndole nombre a todas las especies y compartiendo con ella. Ponían la pava, tomaban mate. Disfrutaban de una relación perfecta. Y de repente el pecado entró y empezó el infierno. Y empezó la destrucción entre ellos, la familia, el dominio por el poder en la pareja, los hijos, uno asesinando al otro. ¡Qué dolor tan grande! Y habiendo dicho, ¿por qué creí la mentira del diablo? Ya no puedo volver a recuperar ese Edén, ese jardín en el cual Dios nos puso. Pero nosotros podemos aprender de los fracasos que podemos estudiar en la palabra, pero también de los fracasos que podemos haber nosotros pasado o que hemos visto en otros. Hermano, ojalá nosotros no tengamos que experimentar por carne propia o en carne propia el dolor de ser desechado por Dios, el dolor de ser disciplinado por Dios. Que Dios nos ayude, que su temor nos inunde para decir, a pesar de que me cueste, a pesar de la soledad, a pesar de tantas cosas que paso, yo seguiré al Señor. Yo voy a hacer un esfuerzo por continuar en sus caminos, porque de acá para afuera es todo mentira, es todo engaño, es todo vanidad, es todo destrucción, es todo temporal, es todo pasajero. Pero acá está lo que vale la pena seguir y alcanzar, lo eterno, lo permanente, lo que Dios preparó. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a meditar en su bendita palabra.